Roxana Oshiro, muchísimas gracias por estar aquí presente. Gracias también a las señoras que nos acompañan ahora en esta tarde. Sabemos que el tiempo para todas ustedes es oro, así que se lo agradecemos doblemente. Igual a las compañeras del consulado, ¿no? Caballero, niño, señor Musco. Roxana creo que no necesita mayor presentación, es una lideresa dentro de la comunidad peruana, una persona que tiene, si no me equivoco, más de 20 años viviendo aquí en Japón. 27, imagínate, toda una vida. Ella está presidiendo ahora la comunidad latina de Hyogo y pues en todas las oportunidades que he tenido de visitar Kobe, sobre todo en el último año y medio, desde que estoy a cargo de este consulado general, he podido comprobar que lo que efectivamente les digo, o sea, es una lideresa, ¿no? Es una persona que gracias a su trabajo durante todo este tiempo ha logrado trascender lo que es el ámbito de la comunidad netamente peruana y está trabajando muchísimo por las comunidades extranjeras en su región, en la ciudad de Kobe en particular, y entre los hispanohablantes, si queremos ser más precisos. Cuando me ha tocado a mí conversar con autoridades de la ciudad de Kobe, de la prefectura de Hyogo, pues me he sentido de verdad que contento y orgulloso de que ellos tengan siempre palabras muy positivas hacia el trabajo que realiza esta asociación y tu persona, ¿no? Eso como peruano me hace sentir de verdad que muy contento. Y pues es una prueba de que los peruanos, cuando nos proponemos hacer algo aquí en este país y en otros también, podemos hacer muchas cosas y muy buenas cosas a favor de nuestra comunidad. Pero no solamente a favor de nuestra comunidad, creo que también los peruanos hacemos mucho contribuyendo a que este país que nos acoge, el Japón, sea un país más grande de lo que es y ofrezca cada vez mayores y mejores oportunidades para los extranjeros que viven acá. Y digo esto último porque a pesar de lo que mucha gente, compatriotas en particular, puedan pensar en algún momento de frustración que todos tenemos, el Japón es un país que ofrece muchísimas, pero muchísimas oportunidades a los extranjeros para poder tener una vida tranquila, normal y poder sobresalir. Lo que sucede es que por N circunstancias, entre ellas la barrera del idioma, no logramos nosotros comprender muchas cosas y conocer esas oportunidades. Y entonces, por temor o por otras razones, nos quedamos detrás del mostrador sin intentar poder ir más allá y verificar, indagar qué cosa es lo que la municipalidad, la prefectura y el propio gobierno central ofrecen de oportunidades en N campos, ¿no? Pero uno de los que ahora hemos estado conversando con ella es en el campo educativo. Las oportunidades están allí, lo que sucede es que hay que conocerlas, pero para conocerlas, evidentemente el tema del idioma es un tema central. Y pues algo en lo que pues intentaré en el tiempo que me queda acá en este consulado, que son un poco más de 3 años, yo mediante, trabajar, ¿no? No puedo de verdad terminar de comprender cómo muchos niños, hijos de peruanos, están hasta ahora en una situación así de limbo, ¿no? No son ni chicha ni limonada, no terminan de comprender que son
peruanos, pero que no viven en el Perú, a pesar de ser hijos de peruanos, que no hablan bien el español, que por ejemplo tampoco pueden insertarse completamente en la sociedad japonesa porque no llegan a dominar enteramente el idioma japonés. Entonces es como que uno estuviera pues apartado en un rinconcito de esta sala, allí en esa esquinita, viendo a todos los demás compañeritos del salón jugar, ¿no? O sea, no soy ni lo uno ni lo otro. ¿Dónde me encuentro? ¿Qué soy? ¿Peruano, japonés? ¿No? Y eso con las nuevas generaciones es todavía peor, porque por ejemplo los hijos, el hijo mayor por ejemplo de Roxana, nació en Perú y vino acá trayendo algo de español, ¿no? Él tuvo esa fortuna. Pero por ejemplo, el niño, hijo de peruano que nació aquí en Japón, que no ha tenido esa fortuna de traer el español desde allá, ¿qué hace? ¿Qué hace, no es cierto? Y muchas veces los padres, papá y mamá, trabajan en la fábrica, ¿no es cierto? Y no tienen el horario para poder, ni el horario ni la fuerza, para poder llegar a casa y transmitir el idioma. El idioma es algo que se transmite comunicándonos. De la misma forma como la bicicleta se aprende montando, el idioma se aprende de esa forma, dialogando, conversando en casa y con los amigos en la calle. O sea, si no se aprende de esa forma, estamos mal y nunca se aprende. Entonces, ese por ejemplo es un tema que creo nos compete a todos, pero sobre todo los que tenemos el privilegio de estar aquí como representantes del Estado peruano, tenemos que hacer algo por eso, ¿no? No creo haber venido acá simplemente para conducir un equipo que atiende solamente en ventanilla, ¿no? O sea, creo que tenemos una misión que cumplir con todos nuestros compatriotas aquí y pues haremos lo posible porque nos escuchen, por lo menos que nos escuchen y sepan de que aquí estamos y que tenemos esos problemas. Bueno, no me quiero yo ir por las ramas. Esto es solamente para decir que pues, Roxana y su equipo de la Comunidad Latina de Hyogo son un gran equipo que trabaja como hormiguita en muchísimos temas. Uno de los temas en los cuales ellos han estado trabajando desde hace bastantes años, sobre todo después del gran terremoto de Kobe, es en el tema de la gestión y la prevención de desastres. Yo he podido comprobar y me incluyo a mí mismo, porque no creo ser, ¿cómo se llama?, una isla, que los peruanos todavía vivimos de espalda este tema. Pensamos que nunca nos va a tocar. Y yo mismo, en el año y medio que estoy aquí en Nagoya, he pensado eso. Tengo 7 años aquí en Japón, los 5 anteriores en Tokio, y mi experiencia siempre, pues a pesar de haber vivido el terremoto del 2011 en Tokio, que realmente fue una experiencia aterradora, por lo que recuerdo, no ha variado. O sea, seguimos pensando que nunca nos va a tocar, viendo a nuestros amigos japoneses que actúan de una forma mucho más consciente, ¿no? Que toman las cosas en serio cuando hay simulacros. Y nosotros cuando vemos un simulacro, pues lo único que teníamos es a matarnos de la risa, salir de ahí haciendo la filita india, trasladarnos hasta el lugar donde nos toca hacer la concentración, ¿no? Y empezar a tomarnos fotos y contar buenos chistes y preguntarnos qué cosa sería si estuviéramos ahí una noche, 2 noches, 3 noches y amén, sin tener un baño, sin tener por ejemplo una mochila donde llevar cuando menos galletas y una lata de atún. ¿Qué hacemos? Cuando han ocurrido las inundaciones en el sur de Japón y acá nos comunicábamos con diversas familias que estaban
en esa zona y realmente nos preguntábamos, o sea, cómo es que podían, lo primero, ¿no? O sea, si tenían acceso a agua y alimentos, y más que alimentos, probablemente agua. En muchos casos esas personas que estaban en los albergues no tenían ni lo uno ni lo otro porque tardaba en llegar. ¿Y por qué tarda? Porque evidentemente pues por las inundaciones la carretera había quedado totalmente destrozada. Pero también lo gracioso fue que, no voy a decir nombres, ¿no? Pero hubo alguna familia que habiendo recibido ayuda de alimento de primera necesidad, y digo primera necesidad, después nos preguntaba si no había, por ejemplo, posibilidad de tener carne, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que podamos estar pensando en eso si no tengo yo, por ejemplo, una botella de agua para poderle dar a mis hijos, ¿no? O una pequeña lata de atún o una lata de frijol o lo que sea para, ¿no? Pero así pensamos, así, o sea, no podemos negar que somos así, y digo somos así porque yo también probablemente como don, ¿no es cierto?, en algún momento puedo estar pensando, ¿y ahora qué hago? Que no tengo pues una Coca-Colita o ese tipo de cosas. El japonés piensa distinto, o sea, su mente está pensando, ¿no es cierto?, ya en forma mucho más evolucionada cuando ocurren estos desastres. Y esa es, creo, que la gran tarea que tenemos nosotros los peruanos por delante, cambiarnos el chip, ¿no? Para poder darnos cuenta que vivimos en una zona altamente vulnerable a los desastres naturales y que tenemos que tomar conciencia que ya sea más tarde que temprano, en algún momento, Dios no quiera, nos va a tocar afrontar un desastre de gran envergadura. Y ojalá que no sea un desastre que toque a nosotros o a las familias de los que estamos presentes acá, pero se ven situaciones realmente duras, durísimas, ¿no? Entonces esta charla creo que nos va a enseñar muchísimo de la experiencia que Roxana desde el gran terremoto de Kobe ha podido tomar. Ella desde esa experiencia, ¿no es cierto?, con la ayuda de latinos y sobre todo de japoneses, ha también evolucionado en su comprensión, ¿no es cierto?, de cómo afrontar estos desastres. Y creo que la mejor lección de todas es que no hay mejor tarea que la de prevenir. Mientras mejor estemos preparados para hacer frente a los desastres, mejor vamos a poder estar ante ellos y nos van a afectar en menor medida. Espero que esto sea pues tan solo el punto de partida para que podamos en otras ciudades llevar esta charla también con la colaboración de Roxana, quien sé que está muy dispuesta para hacerlo. La idea es que lo que estamos haciendo acá en el consulado podamos llevarlo también a otras ciudades. Lo hemos pensado y lo vamos a hacer, espero que a partir del próximo año, ¿no? Entonces quiero dejarte en el uso de la palabra y reiterarte el agradecimiento de todos los presentes, pero sobre todo de este consulado que es también tu consulado, pues, ¿no? Muchas gracias. Buenas tardes, muchísimas gracias, empezando por la invitación al señor Cónsul General del Perú en Nagoya, el señor Antonio. Gracias por llamarme y permitirme dirigirme a todos ustedes en esta oportunidad para contar mi experiencia. Más que nada, mi experiencia y lo que he aprendido de mis amigos japoneses, que en realidad tenemos mucho que aprender de ellos. Como nos dijo el señor cónsul, en esta sociedad nosotros estamos viviendo aquí, pero muchas veces el hecho de no dominar el idioma japonés no nos permite ver y aprovechar tantas cosas que pueden ayudarnos a crecer primero como personas,
y luego como comunidad también, ¿no? Y obviamente que eso nos ayude también a mejorar las condiciones de vida nuestras y las de nuestros hijos en este país, ¿no? Porque ya muchos de nosotros hemos echado raíces, estamos aquí y creo que la gran mayoría de chicos que han nacido aquí o que han venido pequeños ya es cada vez más difícil y más distante la idea o el día de que ellos vuelvan al Perú, ¿no? Entonces, creo que como parte de esta sociedad japonesa, después de 27 años de migración, ya es momento de que empecemos a concientizarnos y tomar en serio nuestro papel como padres, ¿no? Como ciudadanos primero y como padres también, ¿no? Yo quiero el día de hoy, voy a tratar de ser lo más dinámica que pueda para que no se me cansen, no se me duerman, porque este horario es el horario del sueñito, ¿no? Voy a tratar de hacerlo así, les voy a preguntar, así que no se me duerman, por ahí voy a hacer preguntas, así que atentas, no voy a poner nota, pero sí voy a hacer preguntas. Bueno, la foto que ustedes están viendo, este es el Cristo de Takatori, ¿no? Este Cristo está hasta ahora con nosotros en la Iglesia Católica de Takatori. Yo, como nos dijo el señor cónsul, soy directora de Comunidad Latina de Hyogo, una de las organizaciones que trabaja dentro del Centro Comunitario Takatori, que nació precisamente debido al terremoto. O sea, cuando ocurrió el terremoto de Kobe, hasta antes del terremoto, Kobe era una ciudad donde los extranjeros no teníamos ayudas. Estoy hablando de hace 24, 25 años. Cuando nosotros llegamos a Japón con mi esposo, ahí está sentadito, somos de los primeros peruanos que llegamos ¿no? Entonces nosotros llegamos a Yamanashi, no había en esa época todo lo que hay ahora. Teníamos solamente el consulado, la embajada, no teníamos ventanillas de consulta, no había, o sea, no teníamos todas las ayudas que hay, mucho menos pensar en información en español. No había una revista latina, no había nada de eso, ni radio en español, nada. Estamos hablando de hace 27 años, realmente era muy difícil, ¿no? Eso fue lo que nos tocó vivir a los primeros inmigrantes peruanos y otros extranjeros que llegaron en esa época. Por eso yo siempre le digo, cuando vienen miembros de mi familia nuevos que están llegando últimamente, uy, ustedes llegan reyes, ¿no? Porque no solamente nos tienen a nosotros, sino que en estos 27 años, en este poco más de cuarto de siglo, Japón ha cambiado muchísimo y se ha vuelto mucho más cómodo, aunque muchos sigamos quejando, que nos estamos quejando todavía, pero no hay punto de comparación con lo que había hace 27 años, ¿no? Entonces, en esa época, en Kobe, cuando nosotros llegamos a Tokio, a Yamanashi, luego nos trasladamos a Kobe, y nos dedicamos a trabajar, no hablábamos casi nada de japonés, muy poco. Y en esas circunstancias es que nos encontró el terremoto de Kobe, ¿no? Entonces, esta imagen que ustedes ven acá es, el terremoto se produjo en el distrito de Nagata, fue el mayor afectado. El terremoto se produjo al frente, entre la isla de Awaji y la parte de Kobe, que pertenece a la isla grande que es Honshu. En medio hay una falla pequeña y esa fue la que produjo el terremoto, ahí se produjo, pero la ciudad más golpeada fue Kobe. Y dentro de Kobe, el lugar donde murieron más personas fue el distrito de Nagata, que es el distrito donde nosotros estábamos. ¿Por qué? Por los incendios, porque como fue en invierno, muchas casas antiguas en Kobe quedó en escombros, muchas casas colapsaron, pero los incendios mataron muchísima gente, se quemó. Entonces, esta es la iglesia y esta imagen de Cristo siempre la ponemos porque para todos los que formamos parte del Centro Comunitario Takatori es un emblema, esta imagen que ha dado la vuelta al mundo. ¿Por qué? Porque cuando ocurre el terremoto, empiezan los incendios en esa zona y el Cristo no cayó nunca, estuvo ahí paradito. Y no solamente estuvo ahí paradito y no se cayó, sino que se quemaron varias manzanas, el incendio venía avanzando y la iglesia se quemó la mitad, solamente se quemó hasta delante del Cristo, y por eso que dicen que del Cristo para atrás no había nada quemado, ahí paró, así como si él hubiera hecho una línea, ¿no? Entonces
Esto es una historia que ha dado la vuelta al mundo, de repente no sé si ya la habían escuchado. En Japón es conocida, pero en el extranjero también. Entonces para nosotros esta imagen es, para los de Takatori, esta imagen es de mucha importancia, por eso es que siempre la pongo ahí adelante. Bien, nosotros el terremoto ocurrió en la madrugada del año 17 de enero del año 1995. En la escala de sismológica fue 6.9, ¿no? Pero en la escala de Japón es 7.1, ¿no? Ustedes saben que Japón tiene otra medida. Entonces, Japón tiene otra medida. O sea, nosotros normalmente tenemos la medida de la escala de Richter, que es la que se conoce, pero Japón tiene otra que sale en Shindo, se llama Shindo, ¿no? Shindo, que es la intensidad del movimiento. Por eso es que cuando ustedes ven el Shindo, no es lo mismo decir Shindo Go, o sea, Shindo 5, a decir M5, magnitud 5, ¿no? O sea, es diferente. Y muchas veces, por ejemplo, en las noticias también, cuando rebotan algunos medios ahí en Facebook, algunas personas dicen, uy, hubo un terremoto por decir, de M6. Y no ha sido M6, no ha sido magnitud 6, ha sido Shindo 6, pero no quiere decir que es lo mismo a magnitud 6, ¿no? Entonces, allí... ¿Puedo hacer una pregunta? Shindo 6 y magnitud 6, ¿cuál es la diferencia? ¿Es más fuerte o es más leve? La parte de magnitud es más fuerte. O sea, la medida el Shindo tiene una medida que es más débil que lo que es. O sea, si te dicen, ¿cómo te explico? Si te dicen que es Shindo 6 y magnitud 6 es más fuerte que Shindo 6, ¿no? O sea, fuera magnitud 4 y Shindo 6, más o menos así. No hay comparación porque la forma de medir es diferente. Por ejemplo, el Shindo te mide el movimiento, ¿no? El movimiento, o sea, cómo se movió, cómo lo sentiste. En cambio, la magnitud te mide la fuerza que botó, ¿no? La fuerza. Entonces, son dos escalas completamente diferentes, pero desde ahí nomás nosotros ya estamos malinterpretando, ¿no? Desde ahí nomás ya estamos malinterpretando. Bueno, el terremoto ocurrió el 17 de enero del 95. Nosotros nos encontrábamos durmiendo con mi esposo. Me acuerdo mucho que era un día, era un Sanrenki, 3 días. Era sábado, domingo y era el lunes, que era feriado. Al día siguiente teníamos ya martes que ir a trabajar y justamente esa noche ocurrió el terremoto, ¿no? Esa madrugada. Primero estábamos durmiendo, vivíamos en un departamentito en el segundo piso, que era de la empresa donde mi esposo trabajaba, y lo que sentimos primero fue el ruido. Antes del sonido sentimos un ruido, pero como parecía que, no sé, yo cuando escuché eso, un sonido que nunca en mi vida había escuchado, yo lo primero que pensé fue el fin del mundo, de verdad, sí, un sonido así como de piedras, de rocas, sí, como si caen rocas, así como si estuviera cayendo, como si vinieran rodando rocas, así un fuerte, y de ahí empezó primero así, de arriba para abajo, pum, 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 y después, pum, pum, pum. Nosotros estábamos durmiendo, en ese tiempo todavía dormíamos en futón, ahora ya duermo en cama. Ese tiempo en el futón yo me acuerdo que rodábamos, como estábamos en el segundo piso, rodábamos, no nos podíamos poner de pie, ni yo ni mi esposo. Parecía como que tú estabas dentro de una caja y alguien agarra la caja y la hace así, tú estás así, pero era una cosa terrible, de verdad, no podíamos, y sentíamos el ruido y no sé cómo, para nosotros pasaron varios segundos, no sé cómo mi esposo no se podía poner de pie, no sé. Y en una de esas ya va parando, ¿no? Y tuvo un chance, él agarró, no sé de dónde se colgó, se paró y vamos, ¿no? Vamos. Entonces estábamos, Dios mío, era invierno, todavía estaba oscuro, porque eran las 5:45 de la mañana, pero todavía estaba oscuro. Entonces queríamos salir, abrimos la puerta del dormitorio, y todo afuera, la refri, en el piso, todo estaba de cabeza, y nosotros vivíamos en el segundo piso, había una puerta y hay unas escaleras y abajo la puerta de salida recién. Entonces, como toda casa japonesa, departamentito chiquito, en la escalera arriba teníamos para guardar cosas, habíamos puesto maletas.
la refri se había caído todo. Mi esposo trató de hacer espacio, abre la puerta para salir y nos tocaba saltar sobre las maletas, porque las maletas estaban ahí, no sé ni cómo, él comenzó a patear y empecé, y seguía moviéndose, o sea, el movimiento era menos, pero seguía moviéndose, ¿no? Entonces yo en mis nervios, ¿no? En mi tensión, llorando, le digo, espérate, no salgas así, chompita, ¿no? Porque tenía miedo que le dé afuera un aire, y hasta, o sea, son reacciones nerviosas, yo creo, ¿no? ¿Qué chompita? Vamos, me dijo, porque seguía moviendo, se nos cae la casa. Llegamos abajo, no sé, las maletas las pateaba. Cuando llegamos abajo, la puerta estaba, la casa se había desenmarcado, entonces la puerta no se podía abrir. Ha tenido que patear la puerta para poder salir. Como era un fin de semana, mi hermana Giovanna, la que me sigue, justo había viajado a Perú. Ella vivía 2 departamentos más allá, pero ella había viajado a Perú a dar a luz a su bebé. Como ella no estaba, mis 2 primas que vivían en otra ciudad aprovechando los días de descanso habían venido. Y para que no estén con nosotros y para que ellas estén más cómodas, se habían ido a dormir al departamento de mi hermana. Entonces, aquí estábamos nosotros, 2, 3 casas más allá estaban mis primas, la casa de mi hermana. Aquí había un corredor pequeñito y aquí había una pared. Y esto era un corredor pequeñito. Cuando bajamos, salimos, la pared se hacía así, parecía ola, parecía que se venía. Mi esposo ha tenido que pasar, ir a traer a las chicas, porque las chicas nada, no sabíamos, ¿no? No sabíamos qué había pasado para sacarlas a mis primas. ¿Qué era? Que también ahí la refrigeradora se había caído en la puerta de arriba, entonces no podía. Mientras una estaba peleando para abrir la refrigeradora, para salir, la otra estaba buscando sus sandalias, dice. Son reacciones nerviosas, o sea, dice que las dos lloraban, pero mientras una peleaba por abrir la refri, la otra buscando sus sandalias en la oscuridad. No había luz, ya no movimiento, entonces son reacciones nerviosas. Él ha tenido que igual entrar, no sé, patear la puerta, abrir, y yo me quedé ahí afuerita, delante de la puerta de nosotros llorando, porque, o sea, el terremoto continuaba, los movimientos continuaban, paraba, seguía. Yo veía el poste de luz que se hacía así, Dios mío, decía, pero era una cosa terrible. Las han sacado y hemos salido por una callecita y nos paramos en la pista. Y nos damos cuenta que había un edificio grande al costado que era un Shiya Yutaku, y a mí se me metió que el Shiya Yutaku se nos podía caer encima, ¿no? Y de pronto del Shiya Yutaku gritaba la gente, pedía auxilio, ¿no? Que escuchábamos Tatsukete, Tatsukete. Después ya me enteré que había pasado, que se desencajó el edificio, no se abrían las puertas. Entonces esa gente, nosotros pateamos, él pateó la puerta y pudimos salir, pero esas puertas no se podían abrir. Entonces la gente de los primeros pisos hasta el segundo piso, hasta por la ventana del balcón se salían, pero los de arriba no podían salir y comenzaban a gritar, ¿no? Todo el mundo corría, en ese momento nadie te puede ayudar porque todos están pensando en ellos mismos. Algunos lloran, algunos gritan, a otros no. Realmente es un momento de pánico, alarma total. Es una cosa que son cosas que tú no eres, estás ahí, te está pasando, pero a veces estás así como que no sabes, no eres consciente. Llegan momentos en que lloras, no sabes qué hacer. ¿Qué hacemos? Nos miramos los 4, ninguno de nosotros hablaba bien japonés. ¿Qué hacemos? Dios mío, ¿no? Entonces pasó un patrullero. Eso sí, hay una cosa que nosotros debemos por la experiencia de decir, es que la respuesta de las autoridades japonesas, o sea, en este caso la policía, los bomberos, es inmediata. Pero también hay que tener en cuenta que ellos, si están en la zona de desastre, son damnificados como nosotros, son tan personas como nosotros, entonces no nos podemos confiar que son ellos los que nos van a salvar. En el caso de la zona donde estábamos, pasó un patrullero, las ambulancias ya estaban sonando, o sea, inmediatamente, ambulancias, patrulleros, y decían cosas, pues no, daban indicación a la población, pero nosotros no entendíamos, ¿no? Y ahí una de las cosas que se ocurrió es el tsunami, porque cuando pasa un patrullero, dijo, dentro de lo que decía tsunami. Como nunca vino un
tsunami, yo pienso que habría dicho Shinpai wa arimasen, ¿no? Pero el solo hecho de escuchar la palabra tsunami y de estar cerca de la playa, porque vivíamos cerca de la playa, ya eso nada más nos hizo tener que pensar a dónde ir, ¿no? Y yo no quería volver por nada, porque yo sí les digo de que psicológicamente, emocionalmente quedé muy afectada y mi esposo lo puede dar fe de eso. El pobre ha tenido que cargar conmigo porque fue realmente uno, o sea, no todas las personas vivimos o asumimos los momentos traumáticos de igual manera. En mi caso yo acababa de, bueno, no tanto acababa porque había dado a luz en agosto, ¿no? Y creo que yo todavía seguía con eso que nos da después de dar a luz. Ya habían pasado 6 meses, pero siempre estaba, porque también eso fue que cuando yo salí embarazada, como no sabía el idioma, iba al doctor y no me entendía con el doctor. Si, me ponía todos los veces mi jancó rojo, mi sello rojito en el bostecho y no me podía comunicar. Entonces, a medida que mi bebé, que está ahí ya sentado, grandazo, iba creciendo, yo iba sintiendo temor de cómo, si no lo puedo proteger o ver bien por él ahora que está en la barriga, ¿cómo será cuando nazca? Entonces, ya a los 6, 7 meses ya empecé a entrar en pánico y le dije a mi esposo, nos vamos a Perú, ¿no? Para tener al bebé acá, yo no. Entonces, fuimos a Perú, yo di a luz y la idea era que yo me quede, él nació un 15 de agosto, la idea era que yo me quede con él hasta el año. Mi esposo regresó para que siga trabajando y tenía que renovar su visa en octubre. Y cuando mi esposo se va a presentar a renovar la visa en octubre, le dicen, no, tú, si tu esposa, que es la descendiente, no está en Japón, tú no puedes renovar la visa. Entonces mi esposo de emergencia, Roxana, tienes que venir, si no me voto. Entonces el bebé no tenía visa, estaba chiquitito y mi mamá me dice, no te preocupes, hijita, anda, renuévale la visa a César y regresas. Y eso hice, y justo cuando vine, vamos a migraciones a renovar la visa y estábamos esperando el resultado, nos llega el terremoto. Por una parte, estábamos los otros dos. Hasta ese día antes del terremoto, yo todos los días lloraba porque había dejado a mi bebé en Perú, estaba con todo, y mi esposo me decía, ya, apenas salga la visa te regresa porque te vas a volver loca, me decía. Yo todas las noches la misma cosa, ¿no? ¿Por qué he dejado a mi hijo? Y él siempre me decía, ¿ves? Tanto por preguntar, ya ves lo que pasó, me dice, ¿no? Vino el terremoto, así de broma ahora, ¿no? Pero en ese momento realmente el hecho de que el bebé no haya estado con nosotros, pasa, adelante. El hecho de que el bebé no haya estado con nosotros de verdad fue una bendición dentro de todo, porque para nosotros nada más asumir la situación fue muy dura, ¿no? Entonces después en ese momento cuando ocurre el terremoto, la verdad es que no sabíamos qué hacer. Estábamos con mis 2 primas, no sabíamos si quedarnos ahí parados. Entonces vimos que la gente se movilizaba. En ese momento yo no sabía que en Japón, por ejemplo, hay 2 tipos de lugares donde te puedes concentrar, que son los lugares abiertos, que son los Hinanbasho, o sea, los lugares a donde puedes acudir en un primer momento, que son generalmente lugares abiertos, que son los parques de la zona, y los Hinanjo y los Hinanbasho, ¿no? Entonces, ya los Hinanjo es donde tú ya te puedes quedar a vivir si tu casa no está habilitada. Entonces, nosotros no sabíamos nada de eso, ni idea. Y lo único que hicimos fue, vimos que la gente se movilizaba en esos momentos, caminaba, entonces le digo a él, vamos con ellos, ¿no? A algún sitio se deben de estar yendo, porque no sabíamos a dónde ir. Y es así como fuimos a parar a la estación de Takatori, donde nosotros vivimos, en el parquecito. Ahí había bastantes personas paradas ahí. Las personas, los temblores seguían, porque cuando hay un terremoto tan fuerte, continúa, o sea, para y de nuevo vienen, y es así, es una angustia completa, y tú estás con la idea de que puede venir otra vez así de grande, ¿no? Gracias a Dios ya no vino otro grande, pero sí vinieron fuertes, ¿sabes? Bastante fuertes. Nosotros esperando, no sé cuántas horas pasaron ahí parados esperando, ¿no? Luego de ahí ya salimos y con mis primas fuimos a ver a mis otras primas, porque justo en Ashilla, en el mismo Kobe, la ciudad del lado que es Ashilla, estaban mis otras primas, ¿no? Y no había cómo comunicarse. Entonces el amigo de mi esposo, como nosotros estábamos viviendo en el departamento de la empresa, ahí también vivía un muchacho que trabajaba con él.
y que manejaba la combi de la empresa. Entonces de chico muy bueno nos llevó a ver a mis primas porque queríamos saber si estaban bien o no. Subimos al carro, nos fuimos con ellos y conforme íbamos avanzando recién pudimos medir la dimensión de los daños. Era bien triste, no podíamos evitar ver las imágenes. Parecía cuando tú ves una película de esas de guerra, que las cosas destruidas, la gente en la calle llorando, los incendios, realmente es una, o sea, tú entras en un momento en que dices, Dios mío, ¿qué está pasando? ¿No? Te da es una situación de verdad bastante traumática, como les digo, ¿no? O sea, no todas las personas reaccionamos igual. A mí particularmente me chocó bastante. Llegamos, lo que normalmente es el recorrido desde donde yo vivía hasta la casa de mis primas en auto, ¿qué te digo? Unos media hora, lo hicimos en varias horas. Era como que había una huida, todo el mundo, veías los carros, la avenida estaba abarrotada de carros, todos tenían encima, habían chapado lo que habían podido, hasta mascotas, y se iban de Kobe. Se iban porque Kobe estaba mal, no había nada, y nos tomó bastantes horas llegar a buscarlo. Llegamos ya cuando era tarde, estaba oscuro. Gracias a Dios, ningún miembro de nuestra familia, además del susto, sufrió daños, pero, por ejemplo, en ese terremoto una familia brasilera quedó sepultada bajo los escombros, ¿no? Eso fue el caso de las familias latinas, el que más chocó, porque fue padre, madre, hijos. Ellos murieron, ¿no? Murieron porque no pudieron salir. Y así como ellos, muchos niños, la mayor cantidad de personas que murió en ese terremoto, debido la mayor daño fue las edificaciones colapsadas, que era que Kobe tenía muchas edificaciones antiguas, y los incendios. Y la mayoría de víctimas fueron personas de la tercera edad y bebés, personas que no estaban en condiciones de poder valerse por sí mismas, ¿no? Entonces nosotros, era todo eso, no hablábamos el idioma, y la verdad es que yo después ya, haciendo ya con el paso del tiempo, haciendo una reflexión sobre la experiencia, yo creo que básicamente lo que me afectó tanto a nivel emocional, además de que la situación, o sea, la experiencia es traumática, fue de que no sabía el idioma. O sea, no sabía el idioma y tú te sientes una inseguridad terrible. Es como que, por ejemplo, ¿no? Tú tienes una vida organizada hoy mismo, así. Tú vas a tu trabajo, tienes tu casita, y de pronto esta noche te echas a dormir y en la mañana despiertas y la ciudad tan hermosa donde vives está en ruinas, ¿no? Ya no sabes si vas a volver a tu trabajo, la casa donde estás viviendo está que ya no se puede vivir. O sea, es como tu vida da una vuelta así de 360 grados y tú te sientes sin piso, o sea, te sientes como perdido. Y encima que esto te suceda en un país extranjero, ¿no? Donde no sabes el idioma, es realmente muy duro. Me acuerdo que yo lloraba, quería regresar, no había transporte, no había nada. O sea, es realmente así. Si tú no lo vives, no te puedes imaginar, ¿no? Por eso yo digo, nosotros, hoy día, por ejemplo, no hay gente, no ha venido gente, y eso a mí no me sorprende. Hay dos señoras, dos amigas de la comunidad, a las que yo les felicito realmente, porque somos una comunidad que no tiene conciencia. Las demás personas son del consulado y mi familia que ha venido, ¿no? Entonces, porque no tenemos conciencia sobre el tema de prevención, no tenemos la experiencia, desgraciadamente no nos han educado en este tema. En Perú no ha habido el tema nunca hemos tenido este tema de conciencia sobre prevención, y no hemos tenido la experiencia. Pero si hasta ahora hemos estado bien y no hemos tenido la experiencia, eso no quiere decir que no lo vamos a vivir, ¿no? O sea, nos puede pasar en cualquier momento, y ustedes saben que cada vez, parece mentira, pero es más las posibilidades de que nos toque, y no solamente un terremoto, ¿no? Puede ser los tifones, que este año hemos estado bien visitados, ¿no? Hemos estado, pero como dice, premiaditos. ¿Qué pasa con Kobe? Kobe, hay una cosa que yo rescato mucho en Japón. Japón aprende de sus experiencias. El terremoto de Kobe sirvió
para que Japón reestructure todo su sistema de respuesta ante un desastre como un terremoto, ¿no? Fue el terremoto, después del terremoto de Tokio, que fue hace muchísimos años. Kobe, en la época moderna, corresponde al desastre mayor que, como digo, hizo que Japón reorganice todo, pensó todo y cambió todo su sistema de respuesta para un desastre. Otra de las cosas también que fueron muy importantes es que cómo sobrevivió la gente de Kobe. La gente de Kobe que sobrevivió, cómo logró salir airosa, ¿no? Bueno, yo ya les he contado mi experiencia. Yo creo que fue suerte lo de nosotros, no nos tocaba en ese momento, ¿no? Pero si en ese momento hubiera habido un tsunami, no estábamos aquí ya, porque no hubiéramos sabido a dónde. Primero, que no hubiéramos sabido si venía o no, porque no sabíamos de las alarmas ni nada de esto. Segundo, que no sabíamos dónde correr, porque no tenía ni la menor idea de cuáles son los refugios, porque también en Japón hay dos tipos de refugio. El refugio, cuando hay un terremoto, es un refugio, y cuando viene el tsunami es otro refugio, ¿no? Obviamente eso también lo tenemos que ver más adelante, lo vamos a revisar. Entonces, ¿cómo logró evacuar la población durante el terremoto de Kobe? Ante esta pregunta, porque después del terremoto se hace una encuesta a nivel de ciudad, a nivel de prefectura inclusive, el 35% respondió que se había salvado por sí mismo, ¿no? Que por sí mismo le había salvado. Un 32% respondió que su familia le había ayudado a salir de los escombros. Un 28% dijo que los amigos o los vecinos lo habían ayudado. Un 2% fueron rescatados por casualidad, por terceras personas, quedaron sepultados o heridos y alguien que pasaba los ayudó, que no lo conocían y lo ayudó. Y solo un 2% fueron rescatados por los bomberos, la policía y las personas que se supone en nuestra mentalidad latinoamericana nos tienen que salvar. Y digo esto porque yo ya desde hace varios años vengo dando charlas en español a los becarios de JICA. Japón tiene un convenio con Latinoamérica, vienen cada año, justamente en noviembre, el próximo mes tengo recibir otro grupo de Perú, de diferentes países de Latinoamérica, de habla hispana, vienen a Japón para prepararse en el tema de desastres. El programa se llama Bosai y es un apoyo que da Japón. Vienen con todos los gastos pagados, hacen un curso de 2 meses, los llevan a Tohoku, los llevan a Kobe, pienso que estoy en Kobe, los llevan a Kobe y siempre nos visitan. Entonces, cuando converso con ellos, la mentalidad de todos los países de Latinoamérica, coincidimos siempre cuando conversamos en que nosotros estamos esperando que las autoridades nos socorran. O sea, nosotros creemos que en un momento de desastre el bombero tiene que venir a apagar el incendio, el policía tiene que venir, el rescatista tiene que venir a sacarme, porque yo soy ciudadano, ellos me tienen que servir, para eso pago mis impuestos, ¿no? Esa es la mentalidad de latinoamericano. Y si esa mentalidad la aplicamos acá, estamos muertos. Porque en ese momento solamente un 2% vamos a tener la posibilidad de que vengan a rescatarnos. Yo he entrevistado para hacer la guía al director de bomberos de Nagata, que fue la persona que en el momento del terremoto de Kobe estuvo al mando de la unidad de bomberos central de Nagata, y él me dijo, ¿no?, que es que ellos no podían hacer su trabajo. Los incendios duraron 3 días. No los podían apagar porque no habían bombas. No funcionaban, todas las cañerías colapsaron, los equipos de ellos estaban destrozados, no podían hacer su trabajo. Ellos con el pueblo se sentaban a llorar y a ver que las cosas pasaban y ellos no podían hacer nada. Entonces, ellos si en el momento del desastre, dependiendo del desastre, del grado del desastre, ellos no van a poder actuar. Ahora, si vienen a ayudar, por ejemplo, si en el terremoto de Kobe habían manzanas, cuadras de calles bloqueadas porque se habían caído las edificaciones, los carros no podían ingresar, los bomberos, la policía no podían ingresar. Entonces no pensemos que en ese momento, porque Japón está adelantado y los bomberos, como lo he dicho, tienen una respuesta rápida, es verdad, la policía también, no quiere decir que nos van a venir a salvar.
lo que tenemos que hacer es que cada uno tiene que ser responsable de su vida y la de su familia, ¿no? Y eso ha quedado ya como una enseñanza del terremoto de Kobe y ya se ha aplicado en todo Japón. Esta es la mentalidad que tiene ahora el japonés sobre el tema de prevención. Yo me tengo que preparar, yo soy responsable de mi vida, de mi preparación, yo me tengo que cuidar, ¿no? Y eso es algo de lo que nosotros, los extranjeros que vivimos en Japón, pues no estamos conscientes, ¿no? Entonces hay que aprender, hay que prepararnos, ¿no? Siempre nosotros estamos, siempre estamos, no sé, estamos aquí, pero a la vez no estamos. Pasamos nuestra vida trabajando, corriendo, ocupados. De repente los temas más inmediatos de la vida cotidiana nos tienen tan ocupados que vemos el tema de prevención como algo que no, ya para después, ¿no? Pero no, últimamente cada vez son más los desastres y bueno, como conversábamos, el tema de prevención ya en este momento, ahora, más aún si vivimos en Japón, debe de formar parte de nuestra vida cotidiana. O sea, uno de los temas más a los que hay que dedicarles tiempo. Cada uno debe ser consciente de reconocer su capacidad de respuesta. O sea, yo, ¿cuánto estoy preparado para salvar mi vida, ¿no? Yo mismo me tengo que preparar y tengo que cuidarme. Luego, conversar en familia, ¿no? Es muy importante conversar en familia, qué es lo que va a pasar, cómo vamos a hacer, cómo nos vamos a encontrar. Si nos agarra a todos juntos, enhorabuena, pero si no nos agarra a todos juntos, ¿qué va a pasar? La experiencia de una compatriota, Amira Rengifo, que es sobreviviente del terremoto y tsunami de Tohoku. Amira, cuando ocurrió el terremoto, ya estaba trabajando. Pero dice que justo una semana antes ellos habían tenido simulacros. Parece que ya habían las posibilidades de que venía ese terremoto con tsunami. Y una semana antes, desde una semana antes había sido el último simulacro porque habían tenido en esos días previos, semanas, meses previos, constantemente simulacros. Entonces cuando ocurrió, ella estaba trabajando. Amira está casada con un japonés que estaba dedicado a la pesca y ellos vivían en una islita que estaba frente a Tokio, pero para hacer su vida, ahí solamente era para vivir. Su esposo se quedaba ahí porque él trabajaba en la pesca ahí, pero el niño para estudiar tenía que salir a Honjo, al frente, en barquitos iban al fondo, al frente. Y Amira también, su fábrica quedaba al frente, en la costa, pegada a la costa, ¿no? Allá en Onagawa. Cuando ocurre el terremoto, Amira estaba trabajando y dice que ya los jefes comenzaron, ya, evacúen, viene el tsunami. Dice que ya todos, ¿no? Entonces, Amira agarró su bicicleta, porque ella dice que estaba con su bicicleta y dice que su jefe le dice, no, deja la bicicleta. Había un carro que salía donde su jefe tenía que subir. Pero dice que le dijo a Amira, no, vete en el carro y déjame la bicicleta. Y todavía yo me quedo votando a la gente porque él tenía como jefe que evacuar a todos. Entonces Amira fue una de las primeras que salió. Dice que subieron al carro y Amira iba en la parte de atrás y en cuenta llorando, lo ha contado al aire a través del programa radial, porque la entrevisté al programa Radial Latina, de que ella iba avanzando el carro. Dice que no avanzaron mucho cuando empezó, ya veían el tsunami que venía, me dice ella con sus palabras, tragándose todo, su jefe murió y ella siempre lloraba y decía que por su culpa, ¿no? Y así muchísima gente. Ellos se salvaron con las justas, llegaron hasta un momento porque todo el mundo huía en los carros, llegó un momento en que se embotellaron, no podían seguir avanzando, han tenido que bajar de los carros y empezar a correr, han llegado a una colina y en la colina allí han visto cómo literalmente el mar se tragó todo, ¿no? Se tragó casas, se tragó la fábrica, mucha gente murió. Ellos, era un pequeño grupo, tuvieron que pasar toda la noche ahí parados, esperando, con frío, porque era marzo y hacía mucho frío, dicen, ¿no? Y al día siguiente, cuando empieza a amanecer, el mar recién se retiraba. Dice que el tsunami llega, por ejemplo, llega la ola grande y de ahí empiezan a llegar más. O sea, no demora muchísimo y para irse también demora mucho, ¿no? Imagínense que eso ocurrió a las 2 de la tarde, más o menos,
y ellos hasta que evacuaron y pasó todo, recién al día siguiente, dice que el mar ya se había retirado por completo y había quedado lodo, o sea, todo había quedado ahí, ¿no? Entonces ella dice que un olor horrible, espantoso, un espectáculo realmente desolante, y tuvieron que esperar que los vengan a rescatar. Amira, llorando porque no sabía si su esposo, los papás de su esposo y su hijo estaban bien. Ella no tuvo información de su familia hasta después de una semana. Los lloró pensándolos muertos, porque ella de ahí fue sacada y llevada a un refugio. Su esposo estaba en casa y dice que ese día, como nunca, paró su barquito temprano, se sentía cansado y se regresó a la casa a descansar. El niño estaba en la escuela. Entonces estaban los abuelos en la casa y de que llega el señor y se tira a descansar y empieza el movimiento. Entonces él la agarró, se paró, corrió y sacó. Entonces de la isla empezaron a evacuar en helicópteros porque ya sabían que venía el tsunami. El tsunami se desapareció toda la isla, se tragó todo, y con la gente que se quedó, porque el esposo de Amira y los suegros de Amira fueron de los últimos en salir con vida de ahí, ¿no? Apenas subieron. Y, o sea, ellos fueron a otro refugio, el esposo y los padres. Y el niño, que había estado en la escuela, también fue evocado a otro lugar. Entonces, eso es lo que yo les quiero decir, ¿no? Cuando ocurre un desastre, el hecho de que nos agarren familia hasta cierto punto dentro de todas las desgracias es una bendición. Porque imagínense, súmenle a la situación el hecho de saber si tu familia está bien o no, sobre todo los hijos, ¿no? Entonces, ellos recién a la semana, llorando, preguntando, se reencontraron, ¿no? Entonces, de eso estamos hablando. Por eso es importante hablar en familia. ¿Por qué? Porque si ocurre, yo estoy en el trabajo, yo voy a ir a tal sitio, al niño le toca en tal sitio, entonces hay una manera de que de alguna manera tengamos un punto de encuentro, ¿no? En la medida de lo posible también. Esa es una de las cosas también de que nos hablan siempre los japoneses. Y bueno, es importante también y también no solamente en familia, con los vecinos, aunque sea el saludo. ¿Por qué? Porque si te quedas, por ejemplo, atrapada y el vecino sabe que aquí está tal persona, de repente te puede venir a ayudar, pero si es una persona que nunca le has dirigido la palabra, ni siquiera te has tomado la molestia de ver o darte a notar, nadie se va a acercar a salvarte, ¿no? Por eso decía, es muy importante que aunque sea el saludo, además es característica de nosotros los latinos de por sí somos gente que por lo menos saludamos, ¿no? No debemos dejar eso olvidado, tenemos que traerlo, seguirlo conservando y también si podemos transmitírselo a nuestros hijos. Si no, pregúntenle a Gerardo todos los días, saluda a los vecinos, no tenía hasta ahora, ya se le quedó la costumbre mejor. Y lo otro es importante que cada persona interactúe con la comunidad. Eso sí, cuando se habla de la interactuar con la comunidad era sobre los simulacros, ¿no? En todos los barrios, todos los lugares se hacen los simulacros, ¿verdad? Ya sea del barrio o de la escuela. Los que tenemos niños en Japón, en la escuela, nos hacen participar, pero los que no tienen niños no participan en él, y los que tenemos niños en la escuela, la verdad es que vamos porque es obligatorio, porque si no el niño no regresa a la casa, ¿no? Pero los que no tienen niños, tratar de participar en los simulacros que hay en el barrio, ¿no? Y bueno, las conclusiones, como les decía, ¿no? Es importante que cada persona esté preparada para saber cómo actuar a fin de proteger su vida y la de su familia. Y lo otro es, no podemos evitar, siempre lo digo, no podemos, y los japoneses también piensan igual, no podemos evitar que ocurra un desastre, pero podemos reducir los daños si estamos preparados, ¿no? Entonces, sí, suena bonito, pero ¿cómo hacemos, no? ¿Cómo hacemos para poder evitar los daños? Hay una fórmula que los japoneses usan y que, bueno, yo me la he copiado para compartirla con ustedes, que es peligro. O sea, los peligros son las amenazas, en este caso tifones, terremotos, inundaciones, deslaves, tantas cosas que hay, ¿verdad? Y vulnerabilidad es nosotros, qué tan expuestos estamos a ese posible desastre, ¿no? Y
esto, o sea, el peligro multiplicado por vulnerabilidad determina el riesgo, el potencial de riesgo que nosotros tenemos, pero que ese riesgo puede disminuir siempre y cuando nosotros estemos preparados para responder. En la medida que nosotros estemos preparados, esa es la capacidad de respuesta. Por ejemplo, si hay 10 peligros que nos acechan, ¿no? Y nosotros estamos preparados para esos 10 peligros, afrontarlos, pero los 10 peligros nos acechan, pero nosotros no podemos responder ante ninguno de ellos, ¿no? Entonces, 10 por 10 da 100. Estamos 100% expuestos a esas amenazas. Y si encima nuestra capacidad de respuesta es 1 o 0, que es lo mismo, entonces estamos 100% vulnerables, ¿no? Entonces, en la medida que nosotros tomemos conciencia de esto, por ejemplo, si son 10 peligros, ¿no? Por vulnerabilidad 10, o sea, en la medida que ustedes apliquen esta fórmula, van a llegar a una respuesta. La idea es esto, que nosotros tengamos 10 peligros y que nuestra vulnerabilidad, aunque sea 10, nuestra capacidad de respuesta sea 100%, ¿no? A medida que nosotros estemos preparados, va a asegurar nuestra integridad y la de nuestra familia. Y otra de las cosas que dicen en Japón es importante la preparación a nivel de infraestructura. Japón se preocupa mucho las construcciones antisísmicas y todo eso, ¿verdad? Refuerzos, ahora están reforzando, hacen diques, pero eso no es suficiente porque el ciudadano tiene que hacer su parte. La parte de la infraestructura la hace el gobierno, pero la parte del ciudadano es que el ciudadano tiene que elevar su capacidad de respuesta, y la única manera de elevar la capacidad de respuesta es preparándonos para un posible desastre. Vamos a hacer un pequeño descanso porque ya les veo medio cansaditos y después continuamos.